Buenas tardes, estamos con el ingeniero Oscar Alvin, el director ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes de México. Por otra parte, la industria automotriz mexicana venía registrando cifras récord de producción en todos estos últimos años. ¿Qué crees que va a pasar al final de este año y qué medidas pueden tomar ustedes como gremio para reactivar este sector económico que ha sido tan importante para la industria mexicana? Sí, mira, efectivamente, nadie se va a escapar de la reducción de volúmenes debido y marcado por la reducción de mercado, eso está clarísimo. Eh, las últimas, antes de este proceso, de este parón, digámoslo así, en febrero teníamos estimado que la manufactura de automóviles en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, iba a ser del orden de 16.5 millones de vehículos, algo muy parecido al año anterior. Sin embargo, los últimos pronósticos nos hablan que, y son pronósticos de hace semana y media, que el volumen no será mayor a 12 millones de vehículos. Entonces, hay una reducción importante que tendremos que asumir. La reducción en autopartes consideramos que pudiera llegar a ser, en el peor de los casos, del 40% de manufactura. 40%. Estuvimos registrando el año pasado 98,000 millones de dólares y este año estaremos cerca de los 50,000. Entonces, es importante la reducción, pero el regreso no va a ser como en el 2008 todavía. El del 2008 tuvimos un regreso a la manufactura en una V pronunciada. Para el 2010 prácticamente habíamos recuperado la producción. En este caso, los mejores pronósticos hablan de que vamos a regresar a los volúmenes de manufactura del 2019 por ahí del 2023. Entonces, hay una U y no una V, no una V. Y esa U nos va a llevar a unas condiciones de reducción de personal, de reducción de líneas, de reducción de empresas. Ahora, el gran reto se enfrenta a que, como tú bien preguntas, cómo reactivar la industria que teníamos. Esperar sentados a que regresen los volúmenes, desafortunadamente no van a regresar en 2 años como sucedió en el 2008. Van a regresar en 4, si no es que más. Quedarnos sentados a esperar a que regresen, sí van a regresar, pero yo creo que sentados se van a quedar mucha gente. Tenemos unas oportunidades enfrente de nosotros que debemos de trabajar para cristalizarlas y hacer que nuestra propia industria regrese en una V en lugar de una U. ¿Y cuáles son esas oportunidades que tenemos? El Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC, que nos da la obligatoriedad de las empresas automotrices de incrementar su contenido regional, así como también las mismas autopartes tienen que incrementar su contenido regional. Y no es menor, porque los automóviles y los tractocamiones, los automóviles deberán de pasar de 62,5% al 75%, y con muchos componentes obligatorios. Entonces, sobre todo los vehículos nuevos que vayan a estarse lanzando próximamente, porque ya un vehículo que va en el phase out, no haces nada para cambiarlo. Lo sigues produciendo como está y es mejor pagar el 2,5% de impuestos por no alcanzar el contenido regional que intentar cambiar autopartes de ese vehículo, porque simplemente el volver a hacer las pruebas de esos componentes es incosteable y llegarías tarde. Entonces, la oportunidad está en los nuevos vehículos que todavía no están rodando y que están en la línea de diseño, en la línea de hacer el sourcing. Todas esas empresas que van a lanzar autos nuevos dentro de 2, 3 años, van a estar buscando más autopartes en la región que lo que anteriormente estaban consiguiendo. Entonces, ahí tenemos una oportunidad de incrementar en forma absoluta nuestro contenido por automóvil. La segunda gran oportunidad se presenta en el sentido de que los países, cuando terminemos con esta pandemia, van a regresar
con un regionalismo y un nacionalismo mucho más encendido del que ya traíamos. Y mira que con Estados Unidos ya traíamos uno muy grande. Entonces, Estados Unidos se va a cerrar a los mercados europeos, a los mercados asiáticos, y va a buscar de alguna manera una mayor producción en Estados Unidos para recuperar su propia economía. Está todavía en ciernes. El presidente Trump lo dejó en un entrepaño, el tema de la regla 232 para automóviles y autopartes. Si esto lo lanzara, ¿qué significa? Hoy en día, un automóvil fabricado en Japón y vendido en Estados Unidos paga 2,5% de impuestos. Mientras que si se lanza la 232, como lo hizo con el acero y el aluminio, ese automóvil fabricado en Japón pagaría 25% de impuestos. Imposible de venderlo. Nadie va a comprar un auto Toyota hecho en Japón pagando 25% más. A lo mejor un Maserati, un Ferrari, sí. Pero un Toyota o un Mazda o un Hyundai hecho en Corea no lo van a pagar. Entonces, la alternativa que van a tener esas firmas es, para no perder su mercado de Norteamérica, es fabricar esos coches en Estados Unidos. No en México, no en Canadá, porque estaremos, si Estados Unidos lanza la 232, para atraer más fabricantes de automóviles a su región, en una carta paralela firmada en el TEMEC, establece que México y Canadá podrán tener libre acceso, no nos aplicará la 232, nuestros autos van a seguir pagando cero, pero hasta el footprint de manufactura que tenemos hoy, más 20%. Entonces, las fábricas nuevas van a llegar a Estados Unidos. Si llegan a Estados Unidos, bingo, la industria mexicana de autopartes le venderá a cada auto que fabrican en Estados Unidos de $4,000 a $5,000 por auto. Hoy en día, un auto fabricado en Japón, embarcado a Estados Unidos, no le vendo ni el aire de las llantas. Un auto japonés hecho en Estados Unidos, le vendo $4,000 de autopartes mexicanas. Entonces, si la Casa Blanca decide efectuar esa alternativa, que será muy difícil para los países como Japón, Corea, Alemania, que tienen un mercado natural en Estados Unidos muy importante. En el 2018, en el 2019, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, los automóviles exportados a Estados Unidos, fuera de Canadá y México, sumaron casi 4 millones de vehículos. 4 millones de vehículos. Y si las 2/3 partes de esos vehículos tuvieran que irse a fabricarse en Estados Unidos, estamos hablando de 3 millones de vehículos, en lugar de los 12 que se fabrican ahorita. Que no van a estar las fábricas en un año, van a estar en 2 años. Bien, estamos hablando de cómo poder acceder a 3 millones de vehículos más de los que tenemos hoy. Y por último, la guerra comercial también de autopartes, pues va a obligar a que algunos fabricantes de autopartes se tuvieran que venir a México para abastecer desde México con el contenido regional correcto hacia el mercado de Estados Unidos. Entonces, tenemos que trabajar en estas opciones de alternativas de manufactura. El mercado va a recuperar en una forma de U, eso está clarísimo. O sea, no podemos obligar al mercado a comprar automóviles cuando no los quiere comprar o no puede comprarlos, pero sí podemos tomar la ventaja de las nuevas reglas de origen del TEMEC, de la potencial agresión o medidas del gobierno americano para atraer más inversión de fabricación de automóviles hacia Estados Unidos, y para eso estaremos listos de aprovechar esas oportunidades. Entonces, nuestro gran reto será no quedarnos sentados, esperar a que los consumidores quieran cambiar de automóvil. Tenemos que jalar esa U a convertirla en una V para nosotros. Interesante los escenarios que tú indicas, y seguramente, conociendo a la industria y a sus líderes,
del sector automotriz en México harán un buen papel y estamos seguros de que saldrán adelante. Finalmente, la última pregunta que te tenemos es que mucho se ha hablado de los paros en las armadoras y del impacto económico que eso ha implicado, pero queremos saber cuál es el panorama que están enfrentando quienes están más abajo de la cadena de proveeduría, no los Tier 1, sino los que están ya más abajo. Empresas Tier 2, Tier 3, empresas familiares pequeñas. Conozco muchos empresarios con empresas de 50 gentes, 25 gentes, 100 gentes, que prácticamente al tener este paro les está causando un tema de efectivo, de cash, porque ahorita están recibiendo lo que facturaron hace 60 días. Normalmente las armadoras y los Tier 1 pagan 45, 60 días. Entonces, ahorita todavía está cayendo, los últimos embarques, las últimas facturas que se hicieron están llegando a caja. Sin embargo, a partir de ahora, no hay caja, no hay efectivo para pagar los costos fijos, como son la nómina, la renta del almacén, en fin, una serie de obligaciones. Y ahí es cuando el gobierno federal debería de actuar en consecuencia y otorgar una serie de beneficios fiscales, de postergación del IVA, postergación del pago el gobierno es el principal proveedor de energía eléctrica. Deberíamos o sea, el gobierno de México tiene muchas palancas con las cuales hacer llegar ayuda a que esas empresas medianas y pequeñas que están en una cadena adecuada de manufactura y que son empresas formales y que generan empleo formal y además un empleo bien remunerado y tecnológicamente mayor, deberíamos de poder tener y atraer el auxilio temporal para esas empresas para que pudieran recuperar esa inercia que venían teniendo. Y el recuperar esa inercia que venían teniendo, pues va a ser el resto del año. Prácticamente será una carrera de sobrevivencia para esas empresas pequeñas y medianas de aquí a fin de año. Ese va a ser el gran reto. Pero desafortunadamente, por lo mismo que digo y expreso, un automóvil se queda o muere con las mismas autopartes de donde nacieron, porque es muy difícil cambiar un componente durante la manufactura del vehículo. A no ser que sea una condición catastrófica. ¿Qué es una condición catastrófica? Yo fui director de compras de algunas armadoras. Y una condición catastrófica es, por ejemplo, lo que pasó en Japón con el tsunami. Se inundó la planta, no había manera. ¿Qué hacemos? O sea, en 6 meses no va a haber manera de conseguir una parte de ahí. Hay que buscar otro fabricante, sacar las herramientas como sea, para ponerlas en otro lugar y conseguir el producto de ahí. Esa es una situación catastrófica. Otra situación catastrófica es de que el proveedor entre en suspensión de pagos o lo que en Estados Unidos se conoce como Chapter 11. Es un paso intermedio antes de quebrar. Y ahí la armadora y el Tier 1 deben de apoyar a esa empresa para que no quiebre y no caer en ese proceso catastrófico. Porque una vez que el proveedor quiebra, pues te llevas tus fierros en tus manos, tu herramental o lo que sea, y a ver en dónde lo colocas, y luego del ver en dónde lo colocas, es correr pruebas y aprobaciones nuevamente. Entonces, nadie quiere eso. Entonces, seguramente las OEMs y los Tier 1 deberán, en este caso, tener cuidado de sus proveedores pequeños que están en la cadena para no caer en una condición catastrófica. Oscar, muchas gracias. Nos queda muy claro. Creo que toda la audiencia de Modern Machine Shop tiene una mejor perspectiva de lo que está sucediendo. Les deseamos mucha suerte con las negociaciones que tienen ahora con el gobierno y estamos seguros de que muy pronto todas las plantas de la industria automotriz volverán a abrir sus puertas y a funcionar normalmente. Muchas gracias y mucha suerte. Eduardo, antes de terminar, solamente yo quisiera mencionar
a toda tu audiencia que los que necesiten mayor información certera, precisa y en tiempo, se conecten con nosotros, www.ina.com.mx, y de ahí nos manden sus datos para incorporarlos en un newsletter que estamos emitiendo todos los días sobre los cambios que el gobierno federal está negociando con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Oscar. Un abrazo y buena tarde. Gracias.